Bienvenidos a Guatemala no se detiene, una alianza de contenidos que busca cambiar la forma en la que vivimos los guatemaltecos, cómo producimos dinero, generamos empleo y cómo nos proyectamos ante el mundo. Llegó la hora de buscar soluciones. ¿Nos acompañan? Bienvenidos a Guatemala no se detiene. No se detiene. La mala redacción de leyes, además de causar confusión, afecta directamente el bolsillo de los guatemaltecos e impide que se generen empleos. ¿De qué manera? Lo investigamos en nuestro reportaje de esta semana. ¿Sabía que hay una forma de bajar sus gastos legales? Un servicio gratuito que puede ahorrar largos procesos con abogados ya funcionando en Guatemala. Le contamos cómo aprovecharlo. Las leyes no son un tema solo para abogados. Un experto nos revela el ABC de lo que debe tener una norma bien redactada y por qué es importante para cualquier profesional. Inicia la construcción de una mega obra que puede cambiar el tráfico hacia el norte de la ciudad. Guatemala no se detiene. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Ana Isabel Antillón y soy la coordinadora del Eje de Certeza Jurídica de Guatemala no se detiene. ¿Qué son los centros de mediación y por qué son importantes? Espacios creados por ley que permiten la resolución de disputas que puedan tener los ciudadanos guatemaltecos sin necesidad de acudir precisamente a un tribunal. El organismo judicial ha implementado una parte de esto, sin embargo también pueden existir centros de mediación que no pertenezcan al organismo judicial siempre y cuando la ley lo permita. Hay muchas ventajas que se tienen con un centro de mediación. Entre ellas podemos destacar que los procesos son mucho más cortos. En estos destaca realmente el ciudadano y sus intereses y no figuran principalmente los abogados. Son muchísimo más rápidos y se pueden celebrar o resolver los problemas en otras partes del país. Iniciemos de lleno con el programa. ¿Alguna vez se te han reclamado por no cumplir una regla que no se entendía? Imagina los problemas que puede generar esto a nivel nacional por la forma en la que se leen e interpretan las leyes. Lo debatimos en nuestro reportaje de esta semana. ¿Este desecho es orgánico? Esta es la confusión que hemos tenido más de alguna vez todos los guatemaltecos sobre la separación de la basura, debido a reglamentos sobre la gestión integral de residuos y desechos sólidos. La mala redacción de este decreto provocó confusión en todo el país, ya que desde hace 2 años era obligatorio clasificar la basura en orgánico e inorgánico, pero ya que la ley no fue clara, se tuvo que postergar. A estas se le suman otras leyes que han generado confusión y que están afectando directamente otros sectores. Todas las leyes son desafiantes de redactar porque cuando estamos hablando del Congreso de Guatemala y queremos hacer algo bueno, tenemos que tener algo que sea conciso, claro y muy corto, lo más corto posible para que a los diputados y sus asesores les dé tiempo de verlo. Clara y concisa son las dos características que las leyes ordinarias, como la ley de insolvencia, la ley de tiempo parcial y la ley de simplificación de trámites, no cuentan. Si las leyes fueran más claras y fáciles de comprender para los guatemaltecos, la aplicación de las mismas sería un tema mejor ejecutado, como lo es en el caso de la ley de simplificación de trámites. Y en ese caso las instituciones empezaron a hacer reglamentos donde ponen todos los procedimientos, todos los pormenores, se tienen expedientes de 600 páginas y están ahí parados en secretaría, ¿verdad? Cuando lo único que la ley pedía eran los requisitos. Y de hecho sería hasta ilegal que pongan todos los procedimientos porque la ley considera
que los procedimientos son flexibles y que pueden ir cambiando constantemente y que deben sacarse a conocimiento del público. Conversamos con Luis Fernández Molina, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y Amán Sánchez, abogado y notario, para indagar por qué en Guatemala existen leyes confusas. El problema en principio es diputados. Claro que los diputados son una representación de la población de Guatemala, o sea, los 160 diputados de alguna forma representan los 17 millones de guatemaltecos que somos, y a ellos les corresponde la redacción y emisión de leyes, pero muchos de ellos no son muy ilustrados. No estoy criticando, ya dije que son la representación del pueblo, pero no tienen mucho conocimiento de gramática, de redacción y sobre todo de conocimientos jurídicos. Otro gran problema de nuestro país es que no tenemos alguna entidad o institución que en otros países casi siempre está en el Congreso, que se dedique a estar evaluando el marco regulatorio, la concordancia, la redacción y este tipo de cosas, ¿verdad? En Guatemala necesitamos formar a los asesores de diputados y diputadas para tener leyes mejor redactadas que den certeza jurídica. Y más adelante en Guatemala no se detiene, presenciamos un caso que no requirió de un juez ni de abogados. Guatemala no se detiene. Este modelo de formación de asesores de las diputadas y los diputados ya existe en México, específicamente en el Instituto Belisario Domínguez. Guatemala puede replicar este modelo funcional, un instituto para los 160 diputados que conforman el Congreso. De acuerdo al investigador de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de México, para que un instituto sea eficiente en la redacción de leyes, es necesario que sea integrado por profesionales en Derecho, Economía, Sociología y Ciencia Política. Asimismo, que no tengan vínculos con ningún partido político. Cada día, Guatemala está perdiendo oportunidades por no tener leyes bien redactadas que limitan generar nuevos empleos. El día que Guatemala redacte leyes bien hechas, creo que sí va a fortalecerse el clima de inversión, de productividad y de empleos. En Guatemala existen leyes que no son aplicables y que provocan la pérdida de empleos formales. Esto debido a que las empresas no tienen certeza al instalarse en este país, debido a que tenemos leyes confusas. Para que en Guatemala se creen leyes claras y concisas, es necesario formar a los y las diputadas por medio de la creación de un instituto que cuente con profesionales especializados. Con imágenes de Juan Diego González y Gabriel Morales, reportó para Guatemala No se detiene, Jimena Santiago. Guatemala
qué la redacción de leyes confusas puede hacernos perder empleos? Sucede que una buena aplicación de una norma para generación de empleos requiere que sea clara, efectivamente bien redactada y no dé lugar a confusiones para el inversionista, por ejemplo, el empleador, que necesita conocer claramente cuáles son las consecuencias de determinados actos. Por eso es importante la redacción de normas claras y basadas en evidencia, para que tengamos una mejor calidad de la ley y, por supuesto, como consecuencia vamos a tener mayor generación de empleo, atracción de inversión extranjera, por supuesto. Y en solo instantes podrás descubrir cómo la creación de leyes confusas desanima a los inversionistas en Guatemala. Quédate con nosotros. Guatemala no se detiene. Qué bueno que sigues con nosotros. En Guatemala no se detiene. Hay muchas formas de resolver conflictos. Algunas pueden ser gratuitas y otras altamente costosas. Ya en juicio, y no todo es como en las series de televisión. Jimena Santiago asistió a un centro de mediación con nuestro equipo de producción y esto encontraron en un caso real. Nos encontramos en un centro de mediación ubicado en la zona 1, específicamente en la 7ª Avenida y Primera Calle, en donde se atienden ciertos casos. ¿Cuáles son? Conozcamos uno de ellos. Desde agosto del 2023, que una dentista le compró un mueble a un carpintero y le pagó el 60% del precio total, es decir, 5.400 quetzales. Se acordó en un inicio que el requerido le entregaría el producto en 15 días. Compromiso que no cumplió. Luego de 3 meses, la requirente, a quien nombraremos como Andrea para resguardar su identidad en este caso real, asistió a un centro de mediación con la esperanza de solucionarlo, aunque su desesperación es evidente. La verdad, pues ha sido un cínico. Llevo esperando aquí mediodía y dudo que venga, y creo que a como van las cosas me va a tocar que incurrir por el lado penal, ¿verdad? Pues ahorita esto me está incurriendo en gastos y pues contraté personal para que prácticamente se pudiera quedar todo listo, le pagué y ahorita pues estoy, aparte de eso, perdiendo aquí el tiempo en mediodía, mientras el lugar en donde yo trabajo pues está cerrado. Para entender mejor el proceso de mediación y específicamente este caso del cual continuaremos manteniendo el anonimato para ambas partes, hablamos con Mirna Valenzuela, directora de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos. Entonces la persona acude y le dice, sí, el problema que usted me trae sí es mediable. Fija la sesión, el día llegado para la sesión, la persona acude, ahí se lleva a cabo la sesión de mediación y después de eso ahí pueden llegar a un arreglo de su problema. Y ese arreglo al que ellos llegan se documenta en un acta. Es acta para establecer que cumple con el principio de legalidad conforme la Constitución, leyes y demás. Se traslada a un juez para que el juez lo revise que está bien y el juez emite una resolución aprobando ese arreglo, ese acuerdo al que llegaron, ¿verdad? La primera sesión la realizaron el 3 de noviembre y acordaron el reintegro total del pago, el cual quedó establecido para el martes 13 de noviembre a las 10 de la mañana en ese centro de mediación. Es la 1 de la tarde y han pasado 3 horas desde que se supone tendría que haber concluido este caso. Sin embargo, no fue así debido a que una de las partes no se presentó para hacer el pago. Lo que busca la mediación es que se resuelvan de forma efectiva este tipo de conflictos, de manera gratuita y también confidencial. El organismo judicial tiene 94 centros de mediación gratuitos, que pueden hacer la justicia más eficiente. Existen 7 tipos de mediación: familiar, civil, laboral, mercantil, agraria, ambiental y penal. Según Mirna Valenzuela, directora de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, entre los casos más comunes están los cobros de tarjeta de crédito y las pensiones alimenticias. Claro, esta sesión de mediación siempre es guiada por un mediador, que es un experto capacitado para provocar el diálogo entre las personas. Y provocar el diálogo es, le doy 5 minutos a usted, exponga. Y les da un papel y cada uno anota.
le da 5 minutos al otro y anota. Bueno, ahora sí, después replantea, dice, pero en positivo. ¿Qué es lo que usted lo que quiere es que necesita una pensión alimenticia para Luisito, para Juanito? Luego, pues se da la palabra al padre, indicar la pensión, y normalmente en la primera vez que se les da la palabra siempre dicen, no, es que se hacen reclamos recíprocos, pero se les regresa y le dice, mire, el tema acá es que a Luisito y Anita hay que darles sus alimentos, ¿verdad? La mediación es un servicio gratuito, rápido, voluntario y confidencial. A pesar de que existen reglamentos para este tipo de justicia alternativa, no hay una ley que lo regule. Hay una iniciativa 5808, ¿verdad? Una ley de mediación en Guatemala. Es una ley muy completa que ya está avanzada en el Congreso de la República. Ya hay un dictamen favorable con algunas modificaciones, y ahí se está regulando la mediación no solo dentro del organismo judicial, sino también se regula la mediación en el ámbito privado y se regula la mediación en instituciones públicas. Pensiones alimenticias, pago de deudas o prestaciones laborales, incumplimiento de contratos, conflictos entre vecinos o por terrenos y contaminación ambiental o auditiva son los problemas que se pueden resolver en los centros de mediación de forma gratuita. El caso de Andrea se documentó de manera anónima por cuestiones legales, de privacidad y seguridad de las partes involucradas. Y aunque reconoció que mantiene la esperanza de encontrar una solución de manera pacífica, analiza hacerlo por la vía penal si el requerido no acude al centro de mediación. Como este, existen muchos otros casos en Guatemala en los que la mediación ha sido necesaria, pero que han quedado en suspenso incluso por años. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Guatemala No se detiene, Jimena Santiago. Guatemala no se detiene. Interesante información, Jimena. Y ya que mencionamos la palabra interesante, ¿qué te parece si repasamos el significado de algunos términos que hemos utilizado durante esta emisión? Veámoslo en Ahora Sabes Más. Juan Pablo, ¿qué nos tienes? Hola María Luisa, y claro, estamos de vuelta en Ahora Sabes Más. Ha sido un interesante viaje por el tema de hoy, pero llegó el momento de hablarte de una manera más simple sobre las leyes ordinarias. Comencemos por definir su significado. ¿Qué son las leyes ordinarias? Bueno, se trata de las normas generales que proceden del organismo legislativo del Estado de Guatemala, lo que las convierte en normas apegadas a lo abstracto y no a lo concreto, como sí lo sería, por ejemplo, la aprobación del presupuesto nacional. Y es que las leyes ordinarias pueden ser de 3 tipos. El primero, leyes ordinarias propiamente dichas, las cuales son dictadas por el Congreso de la República sobre algo distinto a lo contemplado en la Constitución. Por ejemplo, el Código de Comercio, Decreto Legislativo 2-70. El segundo, leyes orgánicas, que son las que regulan la estructura o funcionamiento de los órganos estatales. Pongamos un ejemplo práctico, la Ley Orgánica del INDE, la cual expone la importancia de la electrificación del país. Y el tercero, decretos leyes, que, a grandes rasgos, son las normas provenientes del organismo ejecutivo con valor y eficacia de ley, como por ejemplo, la Ley de Orden Público de la Constitución. ¿Y tú, conocías estos términos? Cual sea el caso, ahora sabes más. Guatemala no se detiene. Bueno, gracias Juan Pablo por abrirnos más el panorama del eje de esta noche. ¿Cuántas cosas funcionarían mejor en Guatemala si las reglas fueran claras? Por eso nos acompaña en el set Alejandro Balcells, profesor universitario, quien nos revelará cómo las autoridades deben redactar de manera correcta una ley ordinaria, pero más importante aún, cómo hacerla clara y entendible. Bienvenido al set de Guatemala no se detiene, hablando de un tema tan importante. Muchas gracias, aquí será un gusto compartir estos ratos con ustedes. Bueno, lo primero que quisiéramos preguntarle al licenciado Balcells es ¿por qué existen las leyes ordinarias? ¿De qué se trata? ¿Por qué las necesitamos? La norma de normas, o sea, la ley más importante de un país se llama Constitución, que establece los principios generales sobre los cuales un Estado se organiza.
Y de ella vendrán entonces las normas ordinarias. En Guatemala también tenemos leyes constitucionales, pero también tenemos reglamentos y existen otro tipo de ordenanzas y de leyes. Las leyes son importantes porque si no, nosotros no tenemos certeza de cómo vivimos, de qué hacemos. Y eso es lo más importante, porque la libertad, nosotros tenemos toda la libertad de hacer lo que queramos, salvo aquello que está prohibido. Entonces tenemos que entender qué no podemos hacer. De lo contrario, entonces haríamos cualquier cosa. Y además necesitamos certeza de nuestros compromisos, de lo que asumimos, de lo que nosotros nos comprometemos a hacer. Y para eso sirve el ordenamiento jurídico, para regular la conducta y para asegurarnos la paz. Bueno, es muy importante saber por qué son importantes, especialmente para los profesionales, no solo para los abogados. No solo para los profesionales, para todos. Todos tenemos que ver con las leyes, todos podemos tener un problema legal y de hecho nos enfrentamos a las leyes al salir a la acera y caminar en la calle, al pasar una calle. Yo estoy seguro que todos paramos en un semáforo en rojo y no sabemos qué artículo de la ley dice eso, pues. O cuando compramos nosotros nuestro almuerzo, estamos obligados a pagar y estamos con el derecho de pedir el almuerzo y no sabemos dónde están esas disposiciones. Es decir, todos los días hacemos actos jurídicos, todos los días tenemos una relación jurídica y nuestra familia está protegida por la ley. Es decir, nuestra familia misma tiene una protección legal y de eso se trata, que las leyes sirvan para protegernos, para resguardar. Y cuando un país no vive en paz, por eso hay que entenderlo muy bien, cuando un país tiene mucha violencia, quiere decir que su ordenamiento jurídico no está funcionando y que su Estado no nos está protegiendo. Y eso es algo importantísimo, porque eso no es de abogados, eso es de sobrevivencia, de convivencia. El Estado de Guatemala se organiza para protegernos a nosotros y para asegurar la justicia y la paz. Ese es el objeto del Estado de Guatemala. Una pregunta que muchos nos hacemos es, ¿cómo se hace paso a paso una ley en nuestro país? Bueno, el procedimiento es relativamente sencillo. Se inicia con alguien que tenga iniciativa de ley, o sea, que presenta el proyecto de ley, pero tiene que tener iniciativa, es decir, ese poder para ejercer esa dinámica legislativa, que es cualquier diputado del Congreso de la República, el organismo ejecutivo, el organismo judicial, el Tribunal Supremo Electoral y la Universidad de San Carlos. Se presenta y el Congreso la tiene que discutir en 3 sesiones distintas. ¿Por qué en 3? Porque es un mecanismo de control. Tiene que asegurarse el debate. Una vez discutido suficientemente el proyecto, dictaminado por las comisiones, el Congreso tiene varias comisiones, tiene de salud, de educación, de gobernación, de puntos constitucionales, etc. Discutido, dictaminado, debatido por el Congreso, se aprueba. Y eso pasa para su sanción, promulgación y publicación al organismo ejecutivo. Y el presidente de la República puede sancionarla, promulgarla, publicarla o vetarla. Ese es un derecho que tiene el presidente y se veta precisamente cuando considera el presidente de la República en Consejo de Ministros que ese proyecto de ley no es beneficioso para el país por decisión política que tome. Y nosotros como ciudadanos podemos mandarle proyectos, nuestro parecer, ahora que hay tanto mecanismo electrónico, un correo electrónico a la comisión o a los diputados, para decirles lo que nosotros pensamos de esos proyectos de ley. Es una discusión pública, abierta y atañe a todos. Eso es lo que tenemos que entender. A veces escuchamos temas que dicen o hablan de la certeza jurídica, de la importancia de confiar en las leyes en su aplicación. Hablemos del proceso de creación de las mismas. ¿Dónde se entrampan estas leyes o dónde se vuelven inaplicables? Que en Guatemala lo que sí ha existido mucho es una redacción muy confusa de las leyes. Nosotros los abogados utilizamos un lenguaje, realmente unas jerigonzas que no ha hecho mucho bien. Por ejemplo, en la Argentina es una cosa muy bonita que establece, por ejemplo, que un caso X se tiene que resolver en una sentencia, como en cualquier otra parte del mundo, pero tiene que haber un resumen o un extracto de esa sentencia en lenguaje coloquial, para que las partes entiendan perfectamente de qué se trató el asunto. Porque, por ejemplo, nosotros vemos, en caso de familia, por ejemplo, que Guatemala todavía tiene normas muy viejas, muy antiguas y poco aplicables, que sale la sentencia y las partes no entienden qué sucedió, o sea, no entienden ni siquiera su propio problema en cómo lo vio el juez. ¿Por qué? Desgraciadamente, en el país
y basta ver las declaraciones de ciertos personajes, sobre todo el Ministerio Público, que lo que hacen es tratar de confundir a la gente usando jergas legales, pero que es un jerigonzas que a veces es difícil entender. Entonces, nosotros tenemos que empoderar mucho a la sociedad guatemalteca, porque estamos hablando de derechos, y cuando nosotros no ejercemos esos derechos, simple y sencillamente se pierde. Si queremos ser libres en una sociedad libre, tenemos que forjar control del poder. Ese es un tema importantísimo. Sin control del poder no hay libertad. Así es fácil. Entonces las leyes nos sirven para eso, para que nosotros seamos libres y para que nosotros controlemos el poder. Y si eso funciona así, si hay control de poder y hay libertad, viviremos en paz. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos que agradecer la presencia del licenciado Alejandro Balcells, que nos ha explicado de esta manera tan clara el tema de la ley, su importancia, pero también nuestra responsabilidad ante la misma. Así es que agradecemos que haya estado con nosotros en Guatemala No se detiene. Guatemala no se detiene. Siempre es valiosa la guía de los actores directos en estos temas tan importantes para el desarrollo del país. Y es que ya vimos lo fundamental que es redactar correctamente una ley, ya que esto afecta a muchos sectores, como el de la inversión, por ejemplo, en nuestro país. Le preguntamos a un experto y esto fue lo que nos dijo. Mi nombre es Rubia Asturias, soy socia de Deloitte y soy la líder de infraestructura para Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Y esto es Pregúntale al experto. Siempre tenemos al inversionista que pregunta cuál es el riesgo país que estoy absorbiendo al meter mi plata en esa jurisdicción y cuál es el retorno que voy a tener de mi inversión. Entonces ahí entra una decisión selectiva de ver cuál es la jurisdicción que mejores herramientas de inversión le pone al frente para poder verdaderamente generar esas dos características, que es reducción de riesgo y mejor retorno de rentabilidad. Y bueno, ahí es donde las reglas claras, las leyes, la transparencia y la cuentadancia del país sacan la oportunidad o la desoportunidad de perder un inversionista más. Y creo que el problema en el que estamos en Guatemala hoy es que ha habido una falta de una agenda que se permee cada 4 años, que queda un nuevo presidente y un nuevo grupo de gobernadores. No hay continuidad. Y 2, tener esa voluntad política para hacer que las cosas sucedan. Yo creo que el problema radica en falta de aplicación de legislación que ya se tiene para poder desarrollar proyectos. Y 2, falta de legislación que salga en tiempos eficientes para poder empalmar la agenda de 4 años de un gobierno con una ley nueva que se requiera para poder echar a andar el proyecto. Es fundamental desarrollar leyes especiales que regulen el desarrollo de los megaproyectos de infraestructura que Guatemala necesita. ¿Qué iniciativas se pueden impulsar para tener una mejor calidad en la producción de leyes en Guatemala? Se pueden adoptar diferentes modelos que permitan facilitar la asistencia técnica de los señores diputados. En América Latina hay diferentes modelos que se pueden tomar. La mayoría de parlamentos en realidad cuentan con entidades específicas, con profesionales de carrera que nos ayudan a redactar bien las normas. Otro de los modelos que se adopta en América Latina también es el apoyo en los tanques de pensamiento. Ellos tienen espacios de investigación, de generación de iniciativas y por lo tanto se pueden aprovechar. En Guatemala existen muchos de diversa
especialización y por lo tanto podríamos utilizarlo. Y finalmente algunos modelos, pero los menos, se apoyan en la asistencia técnica que desde el organismo ejecutivo, especialmente en los ministerios de Hacienda, puedan brindar sobre el impacto de la ley. Eso es otro factor súper importante, que es medir el impacto social y económico de una normativa. Y si generar empleo debería ser la prioridad de las autoridades, mañana es la última oportunidad para que el Congreso agende la iniciativa para desarrollar competencias para empleo formal. ¿En qué consiste? Veámoslo en la siguiente nota. Guatemala no se detiene. La iniciativa 6001, también conocida como Ley de Desarrollo de Competencias de Aprendizaje para el Empleo Formal, propone generar empleos formales y mejorar la calidad de educación pública. Esto por medio de un modelo de enseñanza. Hay un otorgamiento de equipo al joven empezando en cuarto bachillerato, con la idea que haga un buen uso del mismo y lo mantenga por los 2 o 3 siguientes años, dependiendo del tipo de carrera de bachillerato que siga. Y eso también se ve acompañado por un proceso de capacitación a maestros dentro del sector público para que puedan tener la capacidad de ofrecer estos cursos de inglés y los cursos de ofimática, como se le llama a estas herramientas de uso de la computadora. La iniciativa se presentó al Congreso en febrero del 2022. A la fecha, aún está pendiente la tercera lectura. De lograr su aprobación, los guatemaltecos gozarán de ciertos beneficios. 1, ¿cómo mejoramos la calidad de educación pública de los jóvenes que están graduando? 2, les abrimos las oportunidades del mundo a los jóvenes porque van a aprender inglés y computación. Con las computadoras y con el inglés pueden acceder a todo tipo de conocimientos por internet para capacitarse, para inclusive tener empleos desde la casa ahora de forma virtual, de forma remota. Entonces otro gran beneficio. Y 3, queremos que los guatemaltecos, nuestros hermanos guatemaltecos, dejen de emigrar peligrosamente. Y la única forma que logramos detener o frenar la migración es consiguiéndole a nuestros hermanos guatemaltecos oportunidades de empleo en Guatemala. José Alberto Rivera, diputado del bloque Compromiso, Renovación y Orden, CREO, y Lizardo Bolaños, coordinador técnico de Guatemala No Se Detiene, concuerdan que existe una oportunidad para agendar la iniciativa. Entonces lo que necesitamos es que los jefes de bloque agenden la iniciativa para que se vote en el Pleno con 81 votos o más. El mejor panorama es este año y es antes o al mismo tiempo que el presupuesto. Y por eso sería ideal que la actual legislatura, en su última semana de acción, pudiera tomar esta iniciativa con una visión de largo plazo. Hay que recordar que hay más de 90 diputados que no se reeligieron. Este pudiera ser un último mensaje importante de esos 90 diputados, una última acción para decir: estuvimos aquí, estamos apostando por Guatemala y esta es parte de nuestro legado. El objetivo de esta iniciativa es que los jóvenes guatemaltecos culminen el bachillerato con las certificaciones de inglés y computación, que les permitan aplicar a empleos formales. Guatemala no se detiene. Y el Puente Belice 2 fue uno de los temas a los que dedicamos un programa completo en Guatemala No Se Detiene. Hoy Jimena Santiago nos reporta el inicio de la obra en una nota actualizada. Veamos. Luego de 5 meses de la fecha prevista para iniciar la etapa de construcción del Puente Belice 2, se dio el banderazo para que la maquinaria inicie a trabajar. Esto sobre la 20 Avenida y primera calle de la zona 6 de la ciudad de Guatemala. El puente curvo planea conectar las zonas 1, 2 y 6 con las zonas 17 y 18. Asimismo, permitirá el paso del transporte proveniente del Pacífico al Atlántico y viceversa. Se tenía previsto que este proyecto comenzara su ejecución el 1 de junio del 2023. Esta demora se debe a las negociaciones sobre el derecho de vía.
El puente Belice II tiene un presupuesto de 1.785 millones de quetzales. Además, contará con 2 niveles en la parte superior, que tendrán 5 carriles para el paso vehicular, y en el inferior 2 carriles para instalar un metrorriel. Aún no se sabe con certeza si será entregado en la fecha prevista en marzo de 2027. No obstante, es necesario que el Estado, por medio del Ministerio de Comunicaciones, cumpla con los pagos a Muratori, la empresa contratada, y que el Congreso garantice los fondos para que la obra finalice. Bueno, muy interesante conocer sobre sistemas de movilidad favorables para el país en este sector de infraestructura, pero ¿qué te parece si también repasamos otro eje de suma importancia? Hablemos de capital humano. ¿Por qué tu contribución en el estudio de brechas de talento es fundamental? Los detalles de cómo participar en la siguiente nota. Preparar mejor a los guatemaltecos que ingresarán al mercado laboral. Ese es el fin del estudio Brechas de Talento, que este año llega con la edición 2023. Con los datos recabados a través de las encuestas, se detectan las necesidades del sector productivo en relación a la formación técnica y universitaria que los guatemaltecos requieren para ingresar al mercado laboral. Dicho estudio busca la colaboración entre el sector privado y la academia, la cual se reflejó durante la última edición del 2021. En la que participaron 209 empresas, 37 facultades y 312 estudiantes. Entre los resultados destacados del 2021 se encuentran las competencias más demandadas, como lo son un segundo idioma, creatividad, capacidad de abstracción y síntesis. Asimismo, que las empresas invierten aproximadamente 215,000 quetzales al año en capacitación hacia sus trabajadores. Para participar en la edición 2023, solo debe escanear el código que aparece en pantalla y completar la encuesta antes del viernes 24 de noviembre del presente año. Y hoy viajamos por la redacción de leyes y por mecanismos gratuitos en Guatemala para solucionar conflictos. Te lo resumimos en pocas palabras. Lleguemos a conclusiones concretas de lo que te compartimos en esta emisión. Para que Guatemala cuente con leyes claras y concisas, es necesario formar a los asesores